Muy buenas noches, señoras y señores. En estos días se habla y no se para de nuevos confinamientos, de limitar las reuniones públicas y privadas, de otorgar a las autoridades en el nombre de la salud el derecho a intervenir en nuestra esfera personal y, por supuesto, a controlar cuánta gente entra en nuestras casas. Planean prohibirnos celebrar la Navidad con nuestra familia y desde el 1 de octubre la policía ya puede acceder a nuestros datos sanitarios. Si a todo eso le sumamos la localización a través del móvil, la utilización de la tarjeta de crédito en lugar de la moneda, la proliferación de cámaras en espacios públicos y privados, el control de los mensajes de móvil o la verificación de nuestras opiniones a través de agencias de inequívoco regusto ideológico, lo que me extraña es que Kim Jong-un no esté pensando en nacionalizarse español. Desde el espacio, desde fuera, leemos el titular de Fernando Simón en Planeta Calleja: cada uno de los muertos por coronavirus nos pesa. Vemos en este caso a Lavadoras Calleja blanqueando a Fernando Simón, siniestro personaje donde los haya. Lo importante es salvarle el rostro a Sánchez. El aspecto despistado y descuidado de Simón parece que le hace caer bien algo incomprensible si no fuese por la lobotomía a la que nos someten todos los medios al servicio del poder, o sea, todos los medios. Ante tanta mentira, desde fuera se nos recuerda cuál es nuestra realidad, que no tiene nada que ver con lo que los medios comprados, o sea, todos, nos están contando en España. Vemos aquí el titular pertinente que dice: los venenosos políticos españoles han empeorado la pandemia y la economía. España tiene el peor registro europeo en ambos casos. Y esto ni Lavadoras Calleja ni todos los estómagos agradecidos monclovitas son capaces de blanquearlo. En fin, las medidas españolas ante el coronavirus llegaron tarde y mal, hasta el punto de convertirnos en el ejemplo de cómo no hacer las cosas en ningún terreno, ni en el sanitario, ni en el económico, ni en el político. La pandemia ha puesto de manifiesto buena parte de lo que ha hecho mal en estas 4 últimas décadas, de lo que se ha venido haciendo mal en estas 4 últimas décadas, que tantos pretenden ejemplo de ya no se sabe bien qué cosas. Los tan cacareados países de nuestro entorno somos los que peor lo han hecho y lo siguen haciendo. La España de hoy es una calamidad, la referencia negativa de la Unión Europea. La pandemia no ha hecho más que revelárselo a aquellos que aún no se querían enterar, que son legión. Cuando comenzó a sentirse la amenaza del coronavirus, algunos países europeos optaron por el cierre de fronteras. Crearon así un cordón sanitario de protección de la población que pudo mantener la normalidad de siempre al precio de unas pocas precauciones pronto innecesarias. Entre los países que no quisieron tomar esa medida, los hay que optaron por la inmunidad de rebaño con mejor o peor suerte. No todos ellos estuvieron afortunados en las medidas que acompañaron al proceso de contagio comunitario, como fue el caso de Suecia, pero sus resultados han mejorado en mucho los de España, paradigma del confinamiento. El caso sueco arroja algunas sombras por la mortalidad que se ha producido en las residencias, terrible, aunque menor que la española. Pero el contagio para el resto de la población ha funcionado. Los países que peor han gestionado la pandemia han sido los que no cerraron las fronteras y decidieron confinar a la población. Es el caso de España. Pero dejando de lado otras razones que las sanitarias, que en el caso de España fueron decisivas, los confinamientos han sido desaconsejados en repetidas ocasiones por expertos en la materia. En primer lugar, porque la mayoría de los contagios se producen en el ámbito familiar, con lo que el confinamiento sería una medida hasta contraproducente. De hecho, la Comunidad de Madrid se resistió a imponer la mascarilla obligatoria en espacios abiertos en el mes de julio, justamente porque no era efectiva en ese aspecto, además de que su eficacia al aire libre es nula. Asociaciones de médicos de atención primaria han subrayado este hecho. El epidemiólogo y economista norteamericano de origen hindú, Jayanta Bhattacharya, profesor en Stanford del Centro de Demografía y Envejecimiento de esa universidad y una autoridad mundial, ha declarado recientemente que los confinamientos no erradican una enfermedad, como mucho suavizan o mitigan su propagación, pero eso es todo. Y para lograr esos resultados, los confinamientos imponen costes muy elevados tanto para la economía como para la salud de las personas. Decisiones así deben tomarse apelando a la razón y no al pánico. Y es que el confinamiento, para conseguir un resultado muy modesto, exige un esfuerzo muy grande, cuyo coste en salud física y psíquica es alto, como sucede con las mascarillas. La razón para Bhattacharya es que desde marzo sabíamos que la letalidad del COVID-19 es muy baja para la mayoría de los ciudadanos, de modo que lo que tiene sentido es acotar las medidas de protección para centrarlas en las personas más vulnerables. El coste-beneficio de un confinamiento generalizado muestra que no es una política aconsejable, al contrario de lo que arroja el análisis de coste-beneficio para un esquema en el que las medidas se limiten a proteger específicamente a aquellos grupos de población que sufren una mayor
mayor letalidad, caso de los mayores. En España, la estrategia del confinamiento se ha revelado errónea y ha conducido al desastre en términos sanitarios. Las razones económicas son, sin duda, también importantes. Desde ciertas ópticas ideológicas se ha querido contraponer lo económico y lo sanitario, como si lo segundo no dependiese de lo primero. Si la economía se hunde, una posibilidad nada descabellada, ¿cómo va a mantenerse el sistema público de salud ya aquejado de tantas adversidades? Por otro lado, la merma económica se traduce tanto en una mayor debilidad física de las personas, en menores defensas, así como en la proliferación de problemas de orden psicológico. No existe la opción entre salud y economía. Las dos son una misma cosa. Y tenemos hoy con nosotros en plató a una de esas escasas personas en España que todavía siguen siendo libres, don Jano García. Sea usted muy bienvenido por encima de todo. Muchísimas gracias, un placer. Acaba usted, por cierto, de sacar recientemente un digital nuevo, Así es. este lunes, hace un par de días. Sí, antes de ayer, el lunes arrancamos un nuevo diario que es el liberal.com y que la idea es un poco informar a la población en este mar de desinformación en el que navegamos últimamente. ¿Se le puede leer a usted ahí a diario? Yo escribo artículos de opinión, también tenemos otros colaboradores, está con nosotros Rosa Díez, está Antonio Escotado, Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, y bueno, yo escribo uno a la semana, un artículo de opinión, y luego pues pueden leer a todo este tipo de colaboradores, y sobre todo muy audiovisual, que es lo que hoy en día lo que más vende. Bueno, así es. Vamos a ver, cada vez son más las voces que se manifiestan contra el confinamiento. Cada vez son más aquellos a quienes no les parece una solución por diferentes razones. En algunos casos sanitarias, en otros casos económicas, y muchos sostienen que por las dos causas. Sí, bueno, yo creo que ya lo hemos visto. Es decir, España fue el país que sufrió el confinamiento más severo. Lo mismo que ha ocurrido al otro lado del charco en Argentina, que muchas veces no se habla de ello, pero ya llevan durante muchísimos meses confinados y las cifras siguen siendo terribles, ¿no? El confinamiento indiscriminado, desde luego que no sirve absolutamente para nada, y lo que hay que optar es por nuevas fórmulas. Una cosa es hacer lo que ha hecho, por ejemplo, muy bien la Comunidad de Madrid, que es decir, bueno, las zonas más afectadas las confinamos, restringimos la movilidad de esas zonas, porque evidentemente eso sí que tiene un efecto positivo, pero es que, aunque mucha gente no lo crea, con la nueva normativa del Gobierno hay más movilidad dentro de la Ciudad de Madrid que con las normativas que tenía la comunidad, ¿no? Entonces, desde luego que hacer este tipo de confinamientos salvajes, encerrar a los sanos y sabiendo, el otro día el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo decía, el 80% de los casos se dan en el ámbito familiar. Entonces, realmente los estás encerrando para que se contagien los que no están contagiados. Entonces, bueno, desde luego que yo creo que con el paso del tiempo ya podemos decir, sin ningún tipo de problema, que confinar a toda la población no tiene buenos resultados en el término sanitario y luego también en el término económico, que esta es otra cuestión que nos está tocando. En cuanto al confinamiento, en espacios cerrados, como es natural y lógico, y más todavía dependiendo de la época del año, confinamiento familiar se ha señalado muchas veces, y la propia Comunidad de Madrid, como bien dices, ha señalado en varias ocasiones que es donde se está produciendo la mayor cantidad de contagios. Por tanto, no tiene sentido ni el confinamiento, ni las máscaras por la calle, ni las mascarillas. O sea, todo esto es... Bueno, esto de las mascarillas por la calle, España es el único país el único que lleva, pero ya no solo de Europa, creo que del mundo. Singapur me parece que también. Lo que pasa es que, claro, nosotros no podemos compararnos con Singapur, ¿no? Una población muy obediente, como suele ser la mayoría de las poblaciones del sudeste asiático, pero aquí yo siempre hago esa reflexión. Se supone que las mascarillas que estamos utilizando, la inmensa mayoría, que son las quirúrgicas, deberíamos cambiarlas cada 4 horas. ¿Qué porcentaje de la población hace esto? Entonces puede ser incluso hasta contraproducente, ¿no? Porque mucha gente cree que la mascarilla uno se la pone y ya está. Y bueno, si la mascarilla no la has usado bien, bueno, pues no puedes tocarla con las manos, etcétera, etcétera. Requiere un proceso que no se ha explicado a la población, pues vemos como mucha gente seguramente llevará mascarillas desde hace una semana y media y ponerse eso a respirar por la calle, pues desde luego que no es nada positivo. Entonces yo creo que este tipo de medidas es lo mismo con fumar, ¿no? Que ocurrió lo mismo. No hay ningún estudio que avale que alguien pues se pueda contagiar por el humo del tabaco que exhala a otra persona. Pero bueno, estos son tipos de medidas que cuando uno no sabe muy bien qué hacer, pues recurre a esto, ¿no? Medidas salvajes para parecer que hacemos algo. Desde luego que no es el mejor camino. Una gran parte de estas medidas, yo creo que la población tiene la sensación, yo desde luego la tengo, pero creo que la mayor parte de la población, por lo que uno va hablando por ahí con unos y con otros, tiene la sensación de que se deben más a razones de tipo político que sanitario. Absolutamente. De hecho, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid ha sido un ejemplo clarísimo, ¿no? Las medidas que adoptó la Comunidad de Madrid, esos confinamientos que llamaban algunos inteligentes, otros quirúrgicos, selectivos, cuando las ha aplicado, los resultados se ven en 2 semanas, que es el periodo de incubación que tiene el virus. Y justo los datos de la Comunidad de Madrid están mejorando. Entonces el Gobierno se ha apresurado para decir, no, cerramos nosotros la Comunidad de Madrid y así somos nosotros los que hemos hecho mejorar los datos, que desde luego son un desastre absoluto en la Comunidad
Comunidad de Madrid, nadie lo puede negar, nadie puede decir no, son datos positivos, no, pero es cierto que por primera vez en 3 meses se ha visto reducido el número de personas ingresadas en la UCI, que es muy importante. Lo mismo ocurre con las hospitalizaciones y con los nuevos infectados, que la Comunidad de Madrid hace muchos test, que mucha gente dice, no, que no hacen test, eso es falso. La Comunidad de Madrid realiza 23.000 test diarios, que si lo ponemos en proporción por el número de habitantes que vivimos en la Comunidad de Madrid, es una cifra, desde luego, muy elevada. Entonces, los resultados han sido buenos y se ha demostrado que es así, pero la guerra política que tú comentabas, el Gobierno ha dicho, no, esto no se puede tolerar, no podemos permitir que Isabel Díaz Ayuso y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid salga como beneficiado, entre comillas, por haber hecho una buena gestión de esta segunda ola que llegará a otras comunidades autónomas, que ahora está todo el mundo con Madrid, bueno, ya veremos el resto de comunidades autónomas, que yo creo que va a vivirlo exactamente lo mismo. Bueno, Madrid, yo no digo que haya una regla estricta en su cumplimiento en 100%, pero indudablemente las áreas más altamente urbanizadas son las áreas en las cuales se propaga la enfermedad más fácil. Es más fácil aquí que en Castilla-La Mancha. Sí. Sin embargo, es curioso que en Castilla-La Mancha se ha propagado más que en Madrid y que Ciudad Real ha sido durante mucho tiempo la localización, por decirlo de alguna manera, la provincia, en fin, de Europa, desde luego, porque no digo el mundo porque vaya usted a saber China, ¿no? Pero de Europa en la que ha habido una tasa de contagio más alta. Sí, es que aquí también hay otra cosa, que intentamos hacer todos como una especie de reflexiones generalizadas, ¿no? En realidad, por ejemplo, el tema de los temporeros, vimos como en Aragón nació ese foco con los temporeros que luego se fue trasladando. En Cataluña fue lo mismo, ¿no? Entonces, claro, la Comunidad de Madrid, sí, temporeros no tenemos muchos en la Comunidad de Madrid, pero tenemos una cosa que se llama el aeropuerto de Madrid-Barajas, bueno, ahí quiero llegar que ahora. Es un auténtico coladero en el cual no se hace ningún tipo de control. En Madrid, con el sistema que había ideado el Gobierno de control visual, se han detectado a 4 personas. El resto de personas detectadas, que aquí juegan con trampas, ¿no? Sabemos que tenemos un gobierno de trileros, dicen solo el 0,2% de los casos son importados. No. Solo el 0,2% de los casos usted los ha podido detectar, que es distinto. ¿Cómo va a detectar casos importados si no hace pruebas? Claro. Y las personas que usted ha detectado es porque han bajado del avión y los han tenido que llevar al hospital directamente, que son alrededor de 160 personas. Entonces, claro, nadie habla de eso, ¿no? Y es lógico y normal que una ciudad como Madrid, que hay tanto tránsito, que es una ciudad diferente al resto de España, pues sea la más golpeada. Es que es lógico y normal, ocurrió lo mismo en la primera ola, lo mismo que pasa ahora con la segunda ola y lo que pasa en Francia. Es obvio que será París la más afectada, claro, y no otro tipo de ciudades. Está siéndolo, claro. El caso sueco ha llamado mucho la atención, para bien, para mal, hay quien lo defiende, quien lo ataca de forma un tanto acrítica por los dos lados. Yo no pretendo hacer ni una cosa ni la otra, sino decir que tenemos que aprender de lo que vemos fuera. Yo creo que el caso sueco tiene una parte mala y tiene una parte buena. La parte mala, en fin, no nos la pueden envidiar tampoco porque ha sido en las residencias de ancianos fundamentalmente, pero nosotros tenemos todavía peores cifras que ellos ahí, con lo cual ahí tampoco les podemos toser, valga la expresión en este caso. Pero la parte buena es que la estrategia de no confinamiento y la estrategia de contagio parece funcionar, desde luego, muchísimo mejor de lo que ha funcionado la estrategia en España, aunque eventualmente las cifras repuntan y vuelven a bajar y tal, pero en conjunto creo que es positivo. Yo creo que es lo que decía un poco Anders Tegnell, que es juzgadme dentro de un año. Claro. Yo creo que es pronto para sacar conclusiones, porque es cierto que Suecia, por ejemplo, su ola ha sido más duradera, no sé, como la española. Y ahora veremos esta segunda ola cuando los suecos se metan todos en su casa, que eso es que eso es lo realmente complicado, ¿no? Es decir, podemos confinar, bien, pero ¿para qué? O sea, tú ahora mismo dices, vamos a encerrar a todos los ciudadanos de Madrid para que baje la incidencia, evidentemente, por supuesto que bajará, pero dentro de 3 meses vas a volver a hacer lo mismo. O sea, yo creo que aquí hay que aceptar que esto del confinamiento no es una solución que pueda servir ni siquiera al medio plazo, porque ya lo hemos visto. Si es que los resultados están ahí, el caso de España y el caso de Argentina, que es que mucha gente no lo habla, pero el caso de Argentina son más de casi medio año teniendo la población confinada. Han sido los récords del mundo. Sí, y aún así no han podido superarlo, y luego hay otros casos como el de Perú, que primero confinó a la población, viendo los resultados económicos, igual que Brasil, que ha sido tantas veces criticado, ¿no? Porque aquí juzgamos con nuestra perspectiva europea maravillosa que todos tenemos, o los que están en ERTE, cuando llega el 1 de cada mes su nómina con una transferencia. Bueno, en Brasil la realidad no es esa. Entonces yo creo que hay que aceptar que esto del confinamiento salvaje, indiscriminado, es un error. Hay otras vías y se tiene que intentar amortiguar el golpe, evidentemente, de esta pandemia, pero también dando por hecho que hay cosas que son irremediables y que no las vas a poder mitigar. Bueno, nadie en su sano juicio contrapondría economía y salud. Sin embargo, en España hay mucha gente que no está en su sano juicio, al parecer. Y nos encontramos con que hay quien sí lo está haciendo. Da la impresión también de que quien lo hace
pretende, digamos, arrogarse como una especie de prurito de superioridad moral. Es decir, yo estoy a favor de que la gente siga viviendo y no de que vosotros os forréis. Realmente esa no es la disyuntiva en absoluto. No. O sea, creer que la economía y la salud van por caminos distintos es ridículo, ¿no? Pero como muy bien dices, claro, queda muy bien de cara al público decir, no, es que solamente piensan en la economía, estos perversos derechistas y demás. La realidad es que si tú quieres tener un sistema sanitario fuerte, necesitas un buen sistema económico, una sociedad que a niveles económicos no esté en la situación que está España. Es que lo de España es trágico porque hemos sido, no solo en términos sanitarios, el país con más muertos por millón de habitantes de toda Europa, el personal sanitario más infectado del mundo, el personal sanitario que más ha fallecido en toda Europa, sino que es que además económicamente somos el peor país. O sea, es que ha sido un desastre absoluto toda la gestión. Entonces, bueno, intentan revestir un poco ahora el fracaso diciendo, no, nosotros que nos preocupamos de salvar vidas y ustedes solo se preocupan de la economía. No, o sea, si no tienes un sistema sanitario, un sistema económico fuerte, jamás vas a poder tener un buen sistema sanitario, que luego las nóminas de las personas, que el personal sanitario, los hospitales, etcétera, los tienes que pagar, que el dinero no cae del cielo. Pero bueno, esto ya es que se juntan muchos factores, ¿no? Se junta la demagogia, sí, se juntan los medios de comunicación y se junta sobre todo, pues en fin, la incultura económica que padece gran parte de la población española. Sí, porque has apuntado un dato muy interesante, desde luego, que es el hecho de que los sanitarios de España sean los más infectados del mundo. Sin embargo, no se aprecia que entre los sanitarios haya un movimiento de rechazo a este magnífico gobierno al que le deben tanto. Sí, es mala suerte, ¿eh? Por eso siempre lo digo, que siempre encuentran a algún tipo de personas que están en un sindicato para quejarse de la Comunidad de Madrid o de las medidas, dicen recortes que aplicó el Partido Popular en su momento, y es mala suerte que ningún medio de comunicación haya conseguido a un sanitario que explicase cuál era la realidad, ¿no? Que se tenían que hacer EPIs con bolsas de basura, que no tenían pruebas, que iban a trabajar infectados y que sabiendo que iban a trabajar infectados se les obligaba a acudir a primera línea. Entonces, bueno, es un escándalo mayúsculo, pero es que esto ya es una cuestión de un poco lo que vivimos en España, es lo que escribió también George Orwell en 1984. Es que es la novela totalmente igual, el Ministerio de la Verdad, en este caso el Ministerio de la Verdad, son ciertos medios de comunicación que están vendidos al poder político. Yo he oído una protesta de médicos de atención primaria en las fechas anteriores, justamente cuando quien confinaba selectivamente era la Comunidad de Madrid, y de repente han entrado en un mutismo que a mí me preocupa. No sé si les habrá sucedido algo de orden sanitario, pero sí, ya no se les oye hablar. No, esto es cuando te confina a la izquierda, la gente aplaude en los balcones, y cuando te confina a la derecha, pues salen a palizar a la policía, que es lo que vimos, ¿no? Pero es que es un juego ya propagandístico y político que va más allá de la esfera sanitaria. Es algo que, desde luego, hemos estado viviendo desde el primer momento y que, desgraciadamente, muchos ciudadanos pues consumen esa propaganda. Pero claro, si tú tienes la inmensa mayoría de las televisiones son tuyas, pues lo que tú muestras es personas que dicen ser un sindicato que luego te encuentras que son miembros de Podemos, que están afiliados a Podemos. Es un escándalo tras otro, y ahora pues había un caso muy reciente de una señora mayor que había salido en La Sexta Noche, que había salido prácticamente en todos los programas de La Sexta, y dices, bueno, va haciendo una tournée en Televisión Española también. Qué casualidad, macho, que luego es miembro de Podemos. Pero claro, digamos que la mentira llega mucho más y el desmentido no alcanza a todas las personas que han sido engañadas, que esa es la gran tragedia, ¿no? Sin duda ninguna. Y luego, bueno, los políticos, cada uno, como siempre, jugando a lo suyo, y hemos visto el papelón que ha hecho Ciudadanos, no puedo dejar de pasarlo por alto, desde luego, porque merece comentario aparte. Aguado en La 1, viendo la entrevista con Franganillo, era una cosa difícil de no provocar vergüenza en quien lo oía, de un oportunismo verdaderamente salvaje y de una deslealtad. Sí, bueno, exacto, un traidor. Pero es que yo creo que Ignacio Aguado es eso, o sea, es una persona que está ahí porque era amigo de Albert Rivera, porque jugaban a waterpolo, y ya está. Es que eso es Ignacio Aguado, es una persona que se mañana le dice, oiga, usted no puede estar en política, no sabría de qué vivir, y por supuesto no tiene ningún tipo de principios, ¿no? La traición es absoluta, y veremos que ahora la Comunidad de Madrid va a remodelar el gobierno, qué es lo que ocurre. Algunos decíamos, convoque usted elecciones, señora Isabel Díaz Ayuso, en junio, porque sabíamos lo que iba a pasar con Ciudadanos, que ya nadie se puede sorprender a estas alturas, yo creo, de lo que es el Partido de Ciudadanos, que es un partido que lo único que es en realidad una gestoría de arrimados a la nómina pública, y lo único que intentan hacer es salvar pues su sueldo mensual. Y si para ello tienen que traicionar a Isabel Díaz Ayuso o a quien sea, lo harán, ¿no? Si lo estamos viendo, están negociando con el gobierno de Sánchez de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña y de los etarras, Ciudadanos, que nació en Cataluña, y eso siempre hay que reconocerlo, que es así. Ellos nacieron en Cataluña en un momento que están completamente abandonados los catalanes constitucionalistas, hicieron un gran papel, pero desde luego ese Ciudadanos, compararlo con ahora, es que yo me niego a llamar Ciudadanos a lo que se ha quedado, que es una gestoría para que Inés Arrimadas pueda seguir llevando ese tren de vida que lleva, y lo mismo que Ignacio Aguado, Villacís y compañía. Intentan sobrevivir como sean, pero desde luego hacerlo al precio de la indignidad me parece que es muy caro, sinceramente. Sí, desde luego yo pienso que no merece la pena, pero sí estamos en eso. Don Jaro, muchísimas gracias por haber venido hoy y haber estado con nosotros y bueno, a contar estas cosas
que no son fáciles de contar. No, desde luego, ha sido un placer. Muchas gracias, Fernando. Igualmente, Jano. Nos vamos a la hemeroteca. Y la hemeroteca nos la trae Europa Press, que nos cuenta que colectivos ciudadanos se concentrarán frente a la Asamblea de Madrid en defensa de la sanidad pública, porque solo ellos defienden la sanidad pública, claro. Con pancartas en las que se leen menos curas y más vacunas, o más hospitales y menos militares. Bueno, que también podían haber llevado alguna pancarta en plan más tocino y menos velocidad. Y con su banderita roja y la de la Segunda República a cuestas. Vamos, lo que vienen siendo colectivos ciudadanos amigos de Europa Press. Si llevasen banderas de España y pidiesen la dimisión de los responsables de la catástrofe sanitaria y económica, esos colectivos ciudadanos se convertirían, como por ensalmo, en ultraderechistas. ¿A que sí, amigos de Europa Press? Luego os quejáis de que nadie os cree. Vámonos a publicidad. Hace tiempo que la inmigración ilegal está desbordada en Europa. Los resultados empiezan a ser visibles y los frutos no pueden sorprender a nadie. La delincuencia juvenil de origen magrebí se ha disparado y para el gobierno francés se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. Nuestros gobernantes, en lugar de sacar las consecuencias de lo que sucede en toda Europa, están determinados a que en España nos suceda lo mismo. Si no lo evitamos, la situación también nos desbordará a nosotros. Y ¿saben una cosa? Dentro de unos años, este gobierno progre y los medios de comunicación que le hacen la ola nos venderán que nadie lo vio venir. Y quien diga lo contrario es un fascista. La inmigración ilegal y descontrolada está produciendo resultados desoladores en toda Europa. Las peores previsiones efectuadas hace unos pocos años se están cumpliendo con celeridad. Resultado del multiculturalismo, la existencia de auténticos guetos en las grandes ciudades europeas ha dado lugar a zonas degradadas al margen de la ley. La presión de la población ilegal sobre áreas relativamente poco extensas, su crecimiento demográfico, la naturaleza de las actividades en esas zonas, los valores culturales y la ausencia de futuro hacen de estos barrios y distritos semilleros de delincuencia que exportan a otras zonas de la ciudad. En los últimos años, en la periferia parisina ha explotado el número de delitos perpetrados por población infantil y juvenil. En 2019 crecieron un 20% con respecto al año precedente y en los últimos 24 meses se ha disparado un 51% la delincuencia de menores magrebíes. Lo peor es que se espera un crecimiento de otro 50% para el año en curso. La generalización del fenómeno se ha vuelto tan preocupante que Macron ha decidido incrementar sustancialmente el presupuesto de justicia e interior para combatirlo. Casi siempre se trata de adolescentes e incluso niños de entre 12 y 15 años que forman bandas bajo el mando de alguien ligeramente mayor, aunque no es frecuente que el jefe tenga más de 20 años. Han entrado en Francia procedentes de Marruecos y Argelia y a través de España e Italia. Sus víctimas son los ancianos que viven solos, aunque también asaltan farmacias y trafican con drogas. Carentes de familia en el país y de domicilio fijo, su inmunidad legal les convierte en valiosos elementos para las bandas magrebíes y francesas. Muchos terminan convirtiéndose en toxicómanos, generalmente de drogas menos duras como el hachís, que consumen diariamente en grandes cantidades. Financian su consumo con la venta de estupefacientes en los barrios más deprimidos del Gran París. La delincuencia juvenil e incluso infantil ha sido una de las razones por las que los estados tratan de poner coto al fenómeno clandestino. Advertidos de las consecuencias del descontrol migratorio, Australia tiene una muy dura política al respecto. En primer lugar, las embarcaciones que son localizadas tratando de alcanzar las costas del país son empujadas fuera de las aguas territoriales australianas. Además, todo el que entre de forma ilegal en el país o bien incumple las condiciones que se ha comprometido a cumplir tras habérsele autorizado la residencia, es inmediatamente detenido y casi siempre deportado. En ocasiones, es condenado a prisión lejos del territorio continental en remotas islas tropicales donde pueden llegar a cumplir 10 años. Los británicos, tras su salida de la Unión Europea, buscan una solución para la inmigración ilegal. Se han incrementado las embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha, en sustitución de los vehículos en los que hasta ahora llegaban de forma clandestina. Unas 7.000 personas en lo que llevamos de año. Pero los británicos no tienen margen para empujar las embarcaciones fuera de sus aguas. Hasta ahora podían enviar a los clandestinos de vuelta al país desde el que hubiesen llegado. Pero imposibilitados de hacer tal cosa, Boris Johnson está pensando en copiar el modelo australiano. Una de las opciones es enviar a los ilegales, una vez capturados, a Santa Helena o Ascensión, desoladas islas atlánticas alejadas miles de kilómetros de tierra firme. Ante la oposición de los grupos proinmigracionistas, el gobierno guarda un significativo silencio cuando se le pregunta al respecto. De momento, lo que hay sobre la mesa es el internamiento de los ilegales en una prisión de Lincolnshire conocida por su dureza. Don Rubén Pulido, un placer saludarle.
Muy buenas noches, Fernando. El placer es mío. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hablamos de cosas hoy que están fuera de España. Hemos hablado del ejemplo británico, hemos hablado de Australia, hemos hablado de Francia, de lo que está sucediendo y ocupando en este momento, nos detendremos en ello, al gobierno francés con las bandas de menores magrebíes, pero España no está ni fuera del mundo ni fuera de Europa. Y, por ejemplo, en el caso francés se sabe que esos menores magrebíes que preocupan extraordinariamente en este momento al Ejecutivo francés entran por dos vías fundamentalmente, por Italia es una y por España es otra, es decir, tenemos una responsabilidad en ello. Así es, España es una, ¿no?, de las principales puertas de entrada de esta inmigración ilegal y por tanto de estos menores a Europa. Y bueno, y tenemos una gran responsabilidad porque aquí, lejos de enviarlos, ¿no?, de vuelta con sus familias, pues les tutelamos durante una serie de años indeterminadas e incluso esa tutela puede llegar a continuar una vez cumplen la mayoría de edad. Sí que es cierto, ¿no?, que la mayoría de los menores no acompañados de los MENAs que entran en nuestro país, la gran mayoría pues no se quedan solo en España, sino que pretenden viajar a Francia, pretenden viajar a Bélgica y a otros países europeos, ¿no? Pero hay una gran parte que permanecen en nuestro país, que se instalan en nuestro país a la vista, ¿no?, de las constantes prebendas económicas que va aprobando nuestro gobierno. Y bueno, y estos casos, llamados casos aislados, ¿no?, por la progresía, pues son cada vez más comunes en España, en zonas como Cataluña, País Vasco, también han aumentado en Andalucía, porque en la actualidad se está tutelando cerca del 50% de los menores que acceden en nuestro país. Es decir, en las actuales políticas migratorias de la Comunidad Europea, lo que estamos viendo, ¿no?, que lo que están importando es miseria, incultura y a los datos me remito, e incluso delincuencia. Entonces aquí o cambiamos un poco el chip o de aquí a unos años pues lo vamos a pasar muy mal. Bueno, se está convirtiendo en una costumbre de los medios españoles ocultar sistemáticamente la realidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el asunto de las mascarillas, donde se miente sistemáticamente. Se nos dice que en Europa se utilizan las mascarillas y lo están refiriendo en realidad solo a los espacios cerrados y no en todos los países de Europa, induciéndonos a creer que es que en las calles de Europa se utiliza la mascarilla, lo cual es absolutamente falso. De la misma manera está sucediendo con la delincuencia. La delincuencia inmigrante en Europa no aparece en las grandes noticias y mucho menos problemas, como digo, tan serios como los de los menores magrebíes en Francia, que son en este momento una preocupación muy seria en la sociedad francesa y que sí aparecen en los medios de allí, prensa y televisión, y que, por ejemplo, en España, bueno, pues de esto no se habla en absoluto. Sí, al respecto aquí, pues no solo con la delincuencia perpetrada por estos menores, sino con todo lo que rodea la inmigración ilegal, hay un silencio informativo absoluto y era uno de los principales objetivos de ese pacto de Marrakech que firmó nuestro queridísimo Sánchez allá por el 2018, ¿no?, en Marruecos. No solo con esta delincuencia, sino con todo todas las entradas, ¿no?, que suceden cada semana. Ningún medio verás que, por ejemplo, hace 2 semanas no llegaron ni más ni menos que 2.000 inmigrantes ilegales a costas andaluzas y zona de Levante y el archipiélago canario. En ningún medio vas a ver que en Grecia hace aproximadamente unos 10 días más de 30 voluntarios, trabajadores y de ONGs alemanas, de ONGs griegas, han sido detenidos y son acusados de tráfico ilegal de inmigrantes, revelación de secretos de Estado, entre otras muchas cosas. Y aquí a España no llega, sin embargo sí que lo vemos en medios franceses, en medios alemanes, pero aquí en España nadie nos cuenta absolutamente de todo lo que está sucediendo en torno a esta inmigración ilegal. Cuando se producen actos vandálicos protagonizados por estos menores o adultos que llegan a nuestro país, más de lo mismo. En algún digital independiente podemos ver alguna noticia, pero en televisión no vas a ver absolutamente nada. El silencio informativo, pues
podríamos calificarlo incluso como aterrador, ¿no? Porque es una realidad que estamos afrontando cada día, y sin embargo es algo que no trasciende a esos medios de comunicación. Tenemos ahí un grave problema. No tenemos quizás los canales adecuados, ¿no?, para concienciar a los ciudadanos de lo que está ocurriendo en torno a la inmigración ilegal. Estamos totalmente ajenos aquí en España. Sin duda hay muchas razones que impulsan a determinadas personas que viven en colectivos bien caracterizados a la delincuencia, pero es evidente que las razones culturales tienen un peso muy importante a la hora de adoptar una u otra forma de vida. No se trata solo de contraponer a los delincuentes procedentes de los países islámicos, a la inmigración en términos más genéricos procedentes en países islámicos, digamos, con el resto de inmigración, sino que incluso dentro de los países islámicos hay también notas distintivas. No es igual toda la inmigración, venga de donde venga, incluso considerando solo la del mundo islámico. Sí, obviamente es que nuestra cultura nuestra cultura ya no nuestra cultura, es más que nada su cultura. Su cultura es totalmente incompatible con la nuestra, y es algo que tenemos que asimilar, y tenemos que asimilar cuanto antes. Es como mezclar, ¿no? Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Es como mezclar el agua y el aceite, y para los más modernos, ¿no?, como instalar una aplicación de Android en un iPhone. Somos totalmente diferentes, tenemos una concepción totalmente diferente, ¿no?, de lo que es el día a día, de las costumbres, y obviamente ahí hay un choque que es evidente y que nos lleva a tener muchos problemas de convivencia. Eso no lo podemos ignorar. ¿España tiene algún tipo, digamos, de asunción de responsabilidad a nivel europeo a la hora de controlar esa emigración, y lo está llevando a cabo y lo está ejecutando? Porque la sensación que tenemos es que efectivamente España es destino de una parte de la inmigración, y hablando ahora justamente de los inmigrantes ilegales juveniles, esa parte de la inmigración, o sea, una parte de esa inmigración se queda en España, pero otra parte se distribuye por toda Europa. Procedente de Marruecos, procedente de Argelia, parece bastante lógico que vayan a lugares, digamos, francófonos, porque les es más cercano, como es natural y lógico. Pregunto, ¿alguien está exigiéndole a España responsabilidades? Nadie, que yo sepa, nadie. De hecho, por parte de sus socios europeos hay una total ignorancia también en muchos casos hacia lo que está sucediendo en nuestro país por ese silencio informativo. Yo he tenido la ocasión de hablar con políticos europeos al respecto de la inmigración ilegal. Le he hablado de cifras de ilegales llegados a las diferentes comunidades autónomas que están sufriendo esta presión migratoria con más notoriedad, ¿no?, como en la zona de Levante, Andalucía, el archipiélago canario, y esas cifras ellos tenían un total desconocimiento de la magnitud de inmigrantes ilegales que estaba llegando a nuestro país. Y por parte ya de España hay una indolencia brutal. A principios de agosto Marlaska viajó en teoría a Argelia para tratar de contener estos flujos migratorios. Sin embargo, si vemos las cifras de inmigrantes ilegales entrados que han accedido a nuestras costas desde la segunda semana de agosto hasta prácticamente mediados de septiembre, estamos viendo cómo las cifras de ilegales que llegan a nuestro país va en aumento, y va en aumento de forma exponencial. Es como te decía antes, ¿no? Hace cuestión de semana y media llegaban durante 7 días 2.000 inmigrantes ilegales a nuestro país. Es decir, lejos de aplicar políticas determinantes que consigan frenar estos flujos migratorios, lo que estamos es incendiando aún más, estamos oxigenando aún más a esas mafias que cada día se organizan para acceder a nuestro país. Parece que todo este asunto se empieza a ir un poco de las manos, y los políticos europeos empiezan a percibirlo de esa manera. Ya ha habido algunos pasos hacia atrás, digamos, de algunos señalados políticos europeos, algunas declaraciones en su momento de Angela Merkel, algunas declaraciones de políticos británicos e incluso franceses. Como digo, Macron está llamando la atención de este fenómeno porque, bueno, pues las cifras las hemos dado en el vídeo de presentación y son verdaderamente aterradoras. Se están poniendo de ejemplo a algunos países, como es el caso de Australia, que tiene una política de inmigración absolutamente determinada, resuelta, es decir, que no le tiembla el pulso a la hora de ejecutar las medidas más duras, como por ejemplo cuando las embarcaciones se acercan, enviarlas fuera de sus aguas territoriales hacia Indonesia.
Sí, Australia se encontró con un grave problema, ¿no? Hace años, y es que estaba viviendo esa avalancha de embarcaciones, estaba viviendo lo mismo que estamos viviendo ahora en España, y en el 2013 pues decidió ser determinante, decidió aplicar lo que iba a ser en principio una medida experimental, el llamado programa No Way, que conseguía exactamente en lo que estás diciendo, ¿no? Consistía en que esas embarcaciones que llegaban a Australia de forma ilegal, pues bien, esos inmigrantes, y tanto inmigrantes como patrones eran detenidos, esos inmigrantes eran repatriados de inmediato en un periodo que no solía durar más de 15 días, eran devueltos a sus orígenes, y bueno, así Australia ha conseguido no solo disminuir el número de embarcaciones que tratan de acceder al continente, sino que también ha reducido drásticamente el número de fallecidos que tenían lugar en el mar, el número de ahogamientos. Consiguió reducirlo incluso a cero. Hablábamos de miles de fallecidos hace años, y ahora el volumen es ínfimo, no se experimenta ese número de ahogamiento de años anteriores. Y es también un poco lo que está sucediendo, sin ir más lejos, en el Mediterráneo central. Casi toda la inmigración ilegal que entra en Europa pues también accede a través de Italia, desde los flujos migratorios libios por el Mediterráneo central, que en tan solo 5 años pues acumula ya más de 20.000 fallecidos. Pues bueno, ahí tenemos el ejemplo de Australia, que si tantos golpes de pecho se están dando estos filántropos que están cada día a bordo de un barco, de que están allí para salvar vidas, pues bueno, miren hacia Australia y verán cuál es la medida apropiada, ¿no?, para salvar esas vidas, que no es otra, ¿no?, que no teniendo esa presencia de ONGs en el Mediterráneo central. Bueno, es que los llamados filántropos, los autodenominados filántropos, realmente son los responsables del gran número de fallecimientos que está habiendo, precisamente por causar ese efecto llamada, porque todo esto es una orquestación, una amplísima orquestación en las cuales las ONGs juegan un determinado papel, y las mafias, como sabemos, las mafias locales, lógicamente también. Bueno, los responsables de la política migratoria del Reino Unido, bueno, no han hecho público, pero sí de algún modo han permitido que se diese a conocer a través de la prensa que están considerando tratar la delincuencia ilegal de un modo parecido al australiano, e incluso enviar a los ilegales, puesto que parten del principio de que su propio carácter ilegal, al entrar de forma ilegal en un país, ya es un delito. Están pensando en enviarlos a las islas de Ascensión y Santa Elena, que son, en fin, dos desoladas islas en mitad del océano Atlántico, pues, tipo modelo australiano. Sí, bueno, tipo modelo australiano, que como bien he dicho antes, ese proyecto nació de forma experimental y dio unos resultados que ahora quieren imitar muchos países de Europa. También en Italia, yo recordé un mandatario, en un programa precisamente del Toro, un mandatario europeo, italiano de Sicilia, ¿no?, que también estaba proponiendo en la Italia de Conte. Es algo totalmente, creo que imposible, ¿no? Pero también estaba elevando esa propuesta, ¿no?, de copiar el modelo australiano. Hablamos ya de 7 años, ¿no?, que sí, está durando, de durabilidad, ¿no?, de ese proyecto No Way, y estamos viendo unos resultados, pues mira, tanto desde el punto de vista humanitario, no hay fallecidos, y desde el punto de vista de ilegales que llegan a las costas australianas, pues también se ha reducido drásticamente. Lo que no podemos hacer es normalizar la inmigración ilegal, como estamos haciendo aquí en nuestro país. Normalizar la inmigración ilegal es una locura, y lo único que hace es que ese volumen, ¿no?, de inmigrantes ilegales que están accediendo a nuestras costas pues sea cada vez mayor. Esas mafias cada vez sean más activas, ¿no?, claro, en las costas de origen. Entonces, a ver, el modelo australiano, pues mira, estamos viendo, ¿no?, que funciona y que puede ser aplicable, ¿no?, pues a otros países de Europa también. Pues don Rubén, muchísimas gracias por contestarnos acerca de estas preguntas, de estos temas, porque en realidad son muy candentes en Europa, pero como hemos dicho aquí, nos hurtan todo debate. Se impone la corrección política y se acabó. No vamos a permitirlo. Don Rubén, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Fernando. Un placer. Y nos vamos ya con la frase del día, una frase de Marco Aurelio, el emperador romano, que dice: resulta estúpido no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. Muy buenas noches.